A mí, el mejor presidente de la historia moderna de este país me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Desde lo más alto del poder en México, presumiendo ser el más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora, protegido por Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, además de tener vínculos con el grupo criminal La Barredora, comanda una red de corrupción, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. En esta serie de reportajes daremos a conocer, además de pruebas, confesiones contundentes sobre cómo opera la red de tráfico de influencias que ha construido el hoy coordinador de Morena en el Senado, incluso desde que era gobernador de Tabasco y luego secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Conoceremos por confesiones propias de uno de sus socios, cómo opera a través de sus prestanombres Fernando y Carlo Padilla y sus empresas fantasma y factureras de Grupo COSEI en México y Estados Unidos. On his campaign, this is Mr. That one's my brother. And I was taking a picture actually. I mean, he or the second award, I mean, that's the good thing that we have with us. Directly with him. I mean, I can take my phone and call him. Esta red de corrupción presume acceso directo e influencia sobre 15 gobernadores como Mara Lezama en Quintana Roo y Marina del Pilar en Baja California. Same with at least 15 states from 32 that we have in Mexico. Quintana Roo, it's our second home. We spend almost every weekend down there in Cancún. También sobre dependencias federales como Pemex e incluso sobre el titular del SAT, quien confiesan trabaja para ellos. Federal entity. I mean, it's Pemex. It's also a national organization. Tax minister. I mean, he's ready to. I mean, he worked for us. Es gracias a esta complicidad que obtienen contratos públicos para después pagarle comisiones jugosas de al menos 5% y enriquecer ilícitamente a su líder, el senador Adán Augusto López Hernández. Y claro, lavando las utilidades obtenidas en los sistemas financieros norteamericano y mexicano sin reportarlas al fisco. That's the reason why they trust us, or he trusts us, or everybody trusts us, because there is no friendship between us. There's more than that. I mean, we have a complicity. Todo esto, claro, bajo el paraguas de protección e impunidad desde Palacio Nacional, antes con AMLO y ahora con Sheinbaum. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. En esta entrega les presentamos el entramado de empresas en México y Estados Unidos con las que Fernando y Carlo Padilla, socios y prestanombres del senador Adán Augusto López, operan una red de corrupción, lavado de dinero y defraudación fiscal a partir de tráfico de influencias y contratos a modo, con lo que han llevado a su bolsillo al menos 1.600 millones de pesos. La ruta es sencilla e intocable. Desde sus distintos cotos de poder en la gubernatura de Tabasco, la Secretaría de Gobernación o la coordinación de los senadores de Morena, Adán Augusto López es quien lleva los contactos con clientes y socios potenciales. El primer paso es conectar a Fernando Padilla, director general de Grupo COSEI, con sus afiliados políticos. El encargado de la operación cotidiana es Carlo Padilla, director de Relaciones Públicas de Grupo COSEI. Con presiones o pagos, por lo regular con dinero en efectivo, los socios políticos de Adán Augusto entregan contratos gubernamentales a las empresas de Padilla. Los contratos pagan una parte de proveedores, otra parte se va para sobornos y una más regresa al bolsillo de Adán Augusto.
Fernando Padilla tiene empresas a su nombre o de familiares a través de las cuales lava las utilidades en los sistemas financieros de ambos países y entrega su parte al ex gobernador de Tabasco. En Estados Unidos lo hacen a través de empresas como FP Charters, FP Equipment Corp y Malawi Capital Corp, entre otras. Entre las empresas más visibles en México, de las que también es socio Mario Manuel Guerra Mabarac, otro operador de Adán Augusto y muy cercano a Andy López Beltrán, está F Medical, que provee unidades médicas móviles a gobiernos y aspirantes a candidaturas para promover su imagen. O una de las constructoras favoritas de la 4T, Aspen Construcciones, a la que le regalan contratos para hacer de todo. También está la revista Líder, que sirvió como fachada para la fallida precandidatura presidencial de Adán Augusto López. Con una inversión multimillonaria y sin explicar el origen de esos recursos que ahora se entiende de dónde provinieron, el hombre más cercano a López Obrador mandó poner 458 anuncios espectaculares por todo el país, el triple de los que logró la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. La candidatura de López Hernández obtuvo solo el 11% de las preferencias en la encuesta, pero es bien sabido que como pago de consolación y por instrucciones del que se dice su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño sigue hasta hoy como coordinador de los senadores de Morena, desde donde sigue operando y traficando influencias para beneficio personal. Esta es, pues, una máquina bien aceitada de corrupción y tráfico de influencias, diseñada por Adán Augusto para enriquecerse ilícitamente. Siempre hemos dicho cero impunidad, cero impunidad. Adán Augusto, es mi hermano, Adán Augusto López. Hemos presentado una serie de piezas y confesiones que evidencian a Adán Augusto López, a quien López Obrador siempre presentó como su hermano, y hoy sigue protegido por Sheinbaum como el líder de una red de tráfico de influencias y negocios ilegales con los que se ha enriquecido ilícitamente, además de evadir impuestos. Hasta ahora, su poder e influencia no conoce límites, y la red de corrupción que ha construido en complicidad con gobernadores y funcionarios federales opera impunemente. En suma, Adán se cree intocable. El socio y prestanombres del exgobernador tabasqueño, Carlo Padilla, directivo de las empresas de Grupo COSEI, confesó cómo el propio líder de los senadores de Morena opera directamente esta red. A lo largo de más de 20 años, mediante sobornos y tráfico de influencias desde sus distintos cargos, Adán Augusto López ha tejido esta red para cobrar favores y enriquecerse de forma ilícita, utilizando las empresas de Grupo COSEI con un crecimiento más notorio desde que gobernó Tabasco. Sin pena alguna, Padilla confiesa cómo gracias a su socio Adán Augusto ha asegurado vínculos con diputados, senadores y gobernadores. What I can tell you is that we have been working since a lot of time, I mean more than 20 years ago, and always related with government. The business that we were starting, you must be next to the governor, you know, the governor or the president or whatever. So when we just understood about that, we started, you know, like supporting different political parties. Some of them, we started with them 15 years ago, and right now governors, or dictators, senators, and we have a very strong relationship with a lot of politicians, you know, all levels. Es así que operan cómodamente en 15 de los 32 estados del país, la mayoría de ellos gobernados por Morena. Entre ellos señala claramente a Baja California y Quintana Roo, pero también Chiapas, cuando gobernaba el cuñado de Adán Augusto, Rutilio Escandón. Un evidente acto de nepotismo supuestamente prohibido por la 4T. Adán Augusto tiene el control de todo el país,
Así lo confiesa su socio y prestanombres. We work, like very, very closely. But not just him. We have a politicians group that we support. The thing is that he is on a federal level. He takes control of everything all around the country. El líder de Morena en el Senado y sus prestanombres, los Padilla, cobran jugosas comisiones ilícitas que rondan el 5%. Así, de un contrato de 180 millones, Adán Augusto se embolsa 9 millones. I don't know what you're going to do it. Here's the budget, do it. He tells Francisco Checa, something like that. But then, well, it was a mistake. But then, three months later, he just called me and says, "Hey, guy, someone from the federation, the federal government is going to call you. They want the same in Mexico City." En el gobierno de López Obrador, con la venia del entonces presidente, Adán Augusto traficaba influencia sin límite y apretaba a todos. Cuando el director de Pemex, Octavio Romero, empezaba a trabar algún negocio, una llamada del poderoso secretario de Gobernación respaldando un contrato para Grupo Cosey liberaba todo. Así lo confiesa el propio Padilla en video. Okay, once we used to have a project in which we used to having problems with the federal entity. I mean, it's Pemex. It's still a national organization. Okay, we used to have a project in Mexico, and there were another guy inside Pemex that wanted to stop that project for us and give it to someone else. That is all the main directors say, hey, stop doing that. Those are my guys. Don't bother them. That's my project. Just like that. Lo mismo sucede hoy con el encargado de los impuestos en el gobierno de Sheinbaum, Antonio Martínez Dagnino, Tony, quien según confiesa Padilla, trabaja para ellos y los protege. Or RIS minister, I mean, he's ready to, he worked for us. De Gobernación. Yo soy un ciudadano como cualquiera que ejerzo mis derechos y que... La red de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal que encabeza Adán Augusto López opera impunemente y protegida desde Palacio Nacional desde hace años en México. El coordinador de los senadores de Morena, ex gobernador de Tabasco, ex precandidato presidencial y ex secretario de Gobernación, lleva mucho tiempo, primero con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, sacando ventaja de sus posiciones para traficar influencias y obtener beneficios económicos sin reportarlos al fisco. Que efectivamente, más allá de mi actividad como funcionario público, también tengo actividades como prestador de servicios, legales, que todos mis ingresos están plenamente declarados. Las malas decisiones de López Obrador hundieron a México en una crisis de salud desde antes de la pandemia de COVID-19. Quédate en casa. Hago lo que indiquen los médicos, los responsables. Misma que Adán Augusto López, desde sus distintas posiciones de poder e influencia política, aprovechó para hacer jugosos negocios y enriquecerse ilícitamente. Primero, en la construcción de hospitales y después con clínicas móviles usadas incluso para promover a la senadora Andrea Chávez, aspirante a la gobernatura de Chihuahua por Morena. Carlo Padilla, socio y prestanombres del entonces gobernador Adán Augusto, confiesa la corrupción e incluso presume la construcción de los domos hospitalarios para tratar pacientes del COVID. What we do is we talk to
to that governor who was from Tabasco. We built this hospital for him. Mr. Adán Augusto. We're a very large company. We are almost 5,000 employees. He used to be, the ones who tracked those others used to be the governor. Right now, the senator. Sin embargo, la realidad es que la construcción estuvo a cargo de Línea Médica del Sur, una de las múltiples empresas de Grupo COSEI, el corporativo con el que operan y obtienen contratos. Mara Lezama. And so we're specialists in mobile health programs, like the trucks. We have hospitals inside the trucks. So our a mobile clinic is controlled by 13 trucks, and we go all through the state bringing health to the people, poor people, as you can see. Otra de las empresas de salud de Grupo COSEI es F Medical, la proveedora de unidades médicas móvil del gobierno de Mara Lezama en Quintana Roo. De los millonarios contratos otorgados a las empresas vinculadas a Adán Augusto López en Quintana Roo y Baja California hablaremos en las próximas entregas. Al amparo del poder público, sabiéndose impune y protegido desde Palacio Nacional, primero con AMLO y ahora con Sheinbaum, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, junto con sus prestanombres Fernando y Carlo Padilla, llevaron su modelo de negocios al gobierno de Baja California. Estamos destinando 1.100 millones de pesos en obras para los 7 próximos municipios del estado. Y aprovechando el tráfico de influencias del tabasqueño desde la Secretaría de Gobernación, las empresas de Grupo COSEI pasaron rápidamente a ser las constructoras favoritas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Gracias a Adán Augusto, el propio Carlo Padilla confiesa y presume una cercanísima amistad con la joven gobernadora Ávila Olmeda, a cuyo gobierno estatal le financian obras hospitalarias mientras esperan las transferencias de la Federación. For example, there is another state, Baja California, in which we have a very close and good relationship with the government. She is so young, and she's our friend. Her husband is a friend of mine, a very close friend. And they asked me to start a project, a hosting. Cosa inaudita para cualquier otra empresa, pero los Padilla saben que con el respaldo e influencia de su socio Adán Augusto, el negocio está garantizado. ¿Y qué recibe a cambio Marina del Pilar? Dinero, un claro acto de cohecho y corrupción, millones de pesos en efectivo que eran transportados por tierra por el propio Carlo Padilla, como lo confiesa él mismo, sin vergüenza alguna. Just to, look my face, like 16 hours from Mexico City to Baja California, so a little bit more, 18 hours more by myself. No, I was driving. Listen, look, I just took this pic because my brother, hey, are you on time? And I said, I'm 7 minutes. Well, it was like, I bring here like 10 million pesos, $500,000. Así, con jugosas cantidades de dinero ilícito en efectivo, es como se aceita la maquinaria de Adán Augusto, sus prestanombres y sus cómplices en la función pública. Claros ejemplos de cómo opera este modelo son el Hospital La Morita en Tijuana o los centros de salud móviles en Baja California, contratos otorgados a Grupo COSEI. Incluso, el semanario Z de Tijuana ha documentado otras megaobras e infraestructura a empresas cercanas a este grupo. Con este tráfico de influencias tripulado por el senador Adán Augusto y la entrega de millones de pesos en efectivo por parte de sus prestanombres, no sorprende que el gobierno de Estados Unidos haya retirado la visa a la gobernadora Marina del Pilar y a su esposo, Carlos Torres Torres.
Sin pena ni pudor, Carlo Padilla, socio y prestanombres del líder de Morena en el Senado y protegido número 1 del Palacio Nacional tanto por AMLO como por Sheinbaum, Adán Augusto López, va por la vida confesando y presumiendo su cercanía y complicidad con el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación. Incluso ha sido captado en video traficando influencias y haciendo negocios corruptos y millonarios a su nombre. En esta ocasión revelamos cómo, por instrucción y aprobación de Adán Augusto, han operado en Quintana Roo en complicidad y contubernio con el gobierno de la morenista Mara Lezama. Padilla presume que cada fin de semana lo pasan en Cancún, donde Lezama gobernó hasta 2022 para después llegar a la gubernatura de Quintana Roo, lugar que los Padilla asumen como su segunda casa. This Quintana Roo, and Cancún. we just closed contracts with the governors. She's the governor, the white, the one in white. Mara Lezama. We have a very strong, a very special relationship, and Quintana Roo, it's our second home. That's the way we said, because we spend almost every weekend down there in Cancún. En ese estado, gracias al tráfico de influencias de Adán Augusto López, las empresas de sus socios operan clínicas móviles, el mismo esquema con el que se promueve la senadora Andrea Chávez en Chihuahua. El gobierno de Lezama compra a Grupo Cosey los camiones y el equipo, montan un esquema de arrendamiento y después de 3 años los camiones vuelven a ser propiedad de Grupo Cosey. Para Adán Augusto López y sus prestanombres, los Padilla, el negocio es redondo, como el propio Padilla lo confiesa. Yeah, actually, we go to her and say, hey, here's your problem, here's your solution. Give us a contract and that's it. So we go through a tender, and the result, right now we have 10 clinics like that one. En un solo contrato, mediante una licitación amañada, el gobierno de Mara Lezama le dio más de 417 millones de pesos a F Medical, una empresa fachada del más cercano a López Obrador.